Hola, muy, pero muy buenas noches. Es un verdadero privilegio, es un enorme gozo podernos encontrar nuevamente para estudiar la palabra de Dios, para compartir el consejo de la palabra de Dios y en el contexto de la serie Creer, que es el tema que nos reúne desde hace bastantes semanas. Estamos ya hoy en la sesión número 17. Recordando que en la serie Creer lo que tratamos de hacer es traer la enseñanza de la Biblia a la vivencia práctica. Por eso es que nuestro lema es pensar, actuar y ser como Jesús. En las primeras 10 sesiones hablamos de 10 creencias fundamentales del cristianismo. Ahorita estamos en la parte que nos habla acerca de acciones, prácticas esenciales de la vida cristiana y en las próximas y en las últimas 10 sesiones, las cuales las terminaremos allá por dentro de unas 13 semanas, vamos a estar hablando acerca de virtudes del carácter. Así que estamos súper emocionados y agradecidos con Dios, con tenerle ahí disfrutando de la tranquilidad en su casa o tal vez en algún otro lado. O si usted va a ver este video posteriormente, también lo puede hacer en nuestro canal de YouTube. Así que un saludo para todos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales. Cuando eh, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la importancia del Espíritu en la vida de la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales, que es una de las bendiciones enormes que nos da Dios a cada uno de nosotros. La verdad fundamental para hoy es que nosotros tenemos que conocer nuestros dones espirituales y usarlos para cumplir los propósitos de Dios. Si lo ponemos en términos personales, usted y yo podemos decir hoy, conozco mis dones espirituales y los uso para cumplir los propósitos de Dios. Y la pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿qué dones y capacidades me ha dado Dios para servir a otros? Y aquí está la clave. Aquí está una enorme clave. ¿Qué dones y capacidades me ha dado Dios? El énfasis en la vida de la iglesia no debe estar puesto en los dones, sino en el dador de los dones y en el propósito por el cual Dios nos los ha dado, que es para servir a otros. En la pregunta tenemos respuestas. La pregunta es, ¿qué dones y capacidades te ha dado Dios para servir a otros? Y podríamos añadir la siguiente pregunta, que es, ¿los estás usando con el propósito que Dios te los dio? Los versículos clave de esta sesión están en Romanos 12, en los versos del 4 al 6, y en la nueva eh, versión internacional dice así, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Dice, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado.
Este es uno de esos pasajes que te marcan, que te desafían. A mí, en lo personal, lo hacen. Y constantemente tengo que estar recordándome que yo soy tan solo un miembro más en un cuerpo enorme que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y en el cual no todos los miembros tenemos la misma función, sino que cada uno tiene diferentes dones para desempeñar diferentes tareas en la vida de la iglesia según la gracia que Dios nos ha dado. Los dones los tenemos por gracia. No son solamente habilidades personales innatas que yo uso como yo quiera. Son por la gracia de Dios. Y tenemos que ejercerlos en el contexto de la vida de la iglesia, en la comunidad de creyentes, porque tenemos que usarlos en ese cuerpo del cual somos un miembro y tenemos que estar unidos unos a otros, todos, todos. Así que dejemos que Dios nos hable. Entonces hago un pequeño resumen. Los dones espirituales fueron dados con un propósito, que es glorificar el nombre de Dios, que es hacer su voluntad, que es dar a conocer el mensaje de su evangelio, que es edificar la vida de la iglesia. Y por lo tanto, usted y yo tenemos que identificar cuáles son los dones y las capacidades que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos dones y esas capacidades que Dios nos ha dado? Y tenemos que usarlos con responsabilidad. De nada sirve que yo sepa cuáles dones Dios me dio si yo no los estoy usando con responsabilidad. Y es usarlos para cumplir la voluntad de Dios. Porque son para edificar la iglesia y son para el beneficio de los demás cuando les sirvo. Si no estoy usando los dones que Dios me ha dado para edificar la iglesia y para bendecir, edificar la vida de cada una de las personas que me rodean, no he entendido para qué Dios me tiene como un miembro suyo de su pueblo. Y entonces, hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales de tu vida y la iglesia, porque esto tiene que ver con cada uno de nosotros. El primer texto que vamos a revisar en estos cortos minutos que tenemos es Romanos 12, del 1 al 8. Ya leímos algunos versículos. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes. Y aquí aclaro, estamos leyendo el texto en la traducción en lenguaje actual. Usted puede consultarlo en su casa en otra versión y enriquecerse. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, y hago siempre la pregunta, ¿Dios es bueno contigo? ¿Dios ha sido bueno contigo? Conmigo sí, conmigo sí, conmigo Dios es bueno todos los días, aunque mis días no sean tan buenos. Aunque no salgan tal y como yo los planeé, aunque me ocurran cosas que yo no deseaba, aunque esté viviendo situaciones que me cuesta enfrentar o luchas que me cuesta dar. Pero Dios siempre es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, como decían por ahí en una película, y todo el tiempo, bueno es Dios. Continúa el texto, ¿verdad? En el verso 1, diciendo, les ruego, Dios es bueno con nosotros. Y aquí el apóstol Pablo nos dice a nosotros, los que somos miembros de la iglesia, dice, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Dedicación de qué? De toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos. ¿Para qué?
para servirle a Él, para servir a Dios, para servir a su iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y a hacer todo lo que a Él le agrada. En esto se resume una verdad maravillosa. Dios quiere que nosotros vivamos para adorarle. Pero la adoración es más que cantar. Cantar es una maravillosa bendición. Cuando lo hacemos unidos, es delicioso disfrutar juntos de tiempos para exaltar a nuestro Padre Celestial. Pero la adoración va más allá de esos momentos que expresan adoración. Implica una vida dedicada, consagrada a Él, para servirle y para hacer lo que a Él le agrada. Una vida que le honre y una vida que procura poner en práctica su voluntad. Vivir para cumplir sus propósitos. Y culmina esta frase del verso 1 diciendo, así es como se le debe adorar. Dios busca esta clase de adoradores. Dios busca esto de tu vida y de la mía. El versículo 2 dice, y no vivan ya, porque si estoy enfocado en servir a Dios y en hacer todo lo que a Él agrada, yo no voy a vivir ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Porque el conocer a Jesucristo como Salvador, el tener la posibilidad de ser un nuevo hijo o una nueva hija de Dios y un miembro de su familia, de la iglesia, implica un estilo de vida que está enfocado en honrarle y en hacer su voluntad, en vivir para cumplir sus propósitos. Y dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos que podemos vivir como cristianos, ser miembros de la iglesia, sin dejar que Dios, a través de su palabra y a través de su espíritu, transformen nuestra vida y nuestra manera de ser y de pensar. Todo lo que somos. Porque en el momento en que dejamos que Dios empiece a transformar todo nuestro ser, y que nosotros le amemos con espíritu, alma y cuerpo, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, nuestra manera de ser y pensar va a estar enfocada y conectada para cumplir sus propósitos. Y yo voy a empezar a dejar de vivir como vive la gente que no ha tenido el privilegio de conocer al Señor como Salvador de sus vidas. Es más, voy a tratar de vivir para que ellos le conozcan. El verso 3, perdón, la segunda parte de este verso 2 en la traducción en lenguaje actual dice, así podrán saber, cuando yo dejo que Dios me vaya transformando mi manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios nos va a dar a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y el verso 3 ahora sí dice, Dios en su bondad me nombró apóstol. Ese fue el llamado de Pablo. Dice, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Porque en la iglesia todos somos llamados a ser siervos, como Jesucristo que dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Tenemos que hallar nuestra identidad en los propósitos de Dios, que nos ha hecho sus hijos, que somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo y nos ha dado dones y capacidades para servirle. Tenemos que tener nuestra identidad bien clara para poder vivir, para cumplir sus propósitos. El verso 4 dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Los versículos clave, recuerde, del 4 a la primera parte del verso 6, dice que somos muchos y no todos tenemos la misma función.
Dice, algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Qué emocionante saber que usted y yo estamos conectados por eh, la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, por su obra maravillosa, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y al amor de Dios derramado, para que pudiéramos hoy ser llamados hijos de Dios, su pueblo, su iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia. Formamos el cuerpo de Cristo. Vivamos como tales. El verso 6 dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Los dones espirituales que tenemos son los mejores porque Dios nos los dio conforme a su voluntad. Nadie debería sentir envidia porque a Dios le plació darle a alguien un don que es diferente al mío. Son solo eso, dones distintos. Estamos ubicados en un lugar distinto de la vida de la iglesia, pero todos somos necesarios y todos somos útiles y todos tenemos una tarea que desempeñar. Por eso, y entonces aquí Pablo empieza a hablar de algunos dones. Dice, por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Los dones tienen que ser usados con la dignidad que corresponde a un hijo de Dios, pero también para honrarlo a Él. No son para que nos sintamos más que otros y no son para que manipulemos a nadie. Son para servir y cumplir los propósitos de Dios. Usemos los dones como corresponde a seguidores de Cristo, independientemente del don que sea. Dice, si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Qué maravillosos consejos los de la palabra de Dios. Qué maravilloso. En primera de Pedro, capítulo 4, del verso 7 al 11, dice así. Ya se acerca el fin del mundo. Por eso sean responsables y cuidadosos en oración. Es importante cuidar nuestra relación con Dios. Verso 8. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Hospitalidad. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial, un don espiritual. Úsela bien en el servicio a los demás. ¿Cuál es el don o las capacidades especiales que Dios te ha dado? ¿Los estás usando para servir a los demás? En el contexto de la iglesia, para edificarla, para poder seguir caminando juntos, para cumplir sus propósitos. Y juntos como iglesia, servir a los que aún no le conocen como Señor y Salvador, para que puedan recibir el mensaje de las buenas nuevas y tener la oportunidad de que el Señor transforme sus vidas. El verso 11 dice, si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios. Usemos los dones espirituales, porque eso glorifica a Dios.
que alaben al Padre, al Dios Padre, por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Regreso a los versículos claves. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. La verdad central de esta sesión sobre los dones espirituales es: conozco mis dones y los uso para cumplir los propósitos de Dios. Conocer los dones espirituales y usarlos para servir a los demás es una de las prácticas esenciales de la vida cristiana. Necesitamos una iglesia que camine unida, sirviendo a Dios en el ejercicio de los dones. Oramos. Señor, te pido hoy que me ayudes a conocerte más y a conocer tu plan para mi vida, tu buena, perfecta y agradable voluntad. Quiero enfocarme, dedicarme intencionalmente para honrarte, para hacer lo que te agrada y para servirte, Señor, para servir a tu iglesia y servir a los que me rodean, usando los dones que tú me has dado, Señor. Te pido que nos ayudes a descubrir cuáles son esos dones y cuál es el rol que nos corresponde en la vida de la iglesia. Ya no queremos más estar pasivos, como si la iglesia se tratara solamente de estar recibiendo alimento espiritual sin tener ninguna tarea. Perdónanos si hemos sido negligentes, Señor, a la hora de usar los dones espirituales. Perdónanos. Pero a partir de hoy queremos vivir para hacer tu voluntad, para cumplir tus propósitos, dejando que tú uses nuestras vidas para edificar a la iglesia, para edificar a otros y para dar a conocer en el mundo de tu amor, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Qué bueno haber podido compartir esta sesión de la serie Creer. Agradecidísimos con Dios por la oportunidad de encontrarnos un día más. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos con la sesión número 18. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios provea lo que necesites. Que Dios te ayude a vivir en paz y a servir a los demás conforme a la voluntad de Dios. Que esta semana sea una semana para descubrir y ejercitar los dones espirituales que Dios te ha dado.